¿Seguís la emisión de En Perspectiva en Video HD? ¿Nos escuchás online en cualquier parte del mundo? ¿Navegás en nuestro sitio web? Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. A comienzos de julio, Daniel Martínez recurrió a ella para integrar la fórmula presidencial y sorprendió a propios y a ajenos. Graciela Villar era hasta ese momento desconocida por gran parte del electorado. Ahora tiene en sus hombros una responsabilidad pesada. Camino a un balotaje que se presenta difícil para el oficialismo, Graciela Villar y el conjunto del Frente Amplio tienen que ir en busca del voto de quienes no adhirieron a esa fuerza el 27 de octubre. Este pasado fin de semana, por ejemplo, estuvo por el interior, como parte de la campaña Voto a Voto que puso en marcha la coalición de izquierdas. ¿A qué argumentos apela para convencer a la población? ¿Cuál es su perfil en esta fórmula? Bueno, vamos a conversar con ella a partir de este momento. Graciela Villar, buen día, gracias por acompañarnos. Un gusto para mí cambiar mi rol, pasar a ser de oyente a ser parte de la mesa hoy de diálogo contigo, Emiliano. Ah, bueno, ese dato de que es oyente, capaz que entonces le da más interés a la primera pregunta que quería formularle. Es la primera vez que la tenemos en perspectiva desde que Martínez la anunció como compañera de fórmula. Aquel mismo día fue la primera vez que hicimos la gestión, una solicitud para una entrevista. Reiteramos el pedido varias veces, no tuvimos éxito hasta ahora. ¿Qué pasó? ¿Por qué usted y su equipo manejaron de manera tan restringida las apariciones en los medios? En realidad no fue una estrategia de campaña, como se está diciendo por ahí, ni fue una decisión intencional. Cuando el plenario me ratificó como candidata a la vicepresidencia para acompañar a Daniel Martínez, mi primer pedido a ese plenario fue que me dieran la oportunidad de darme a conocer y tenía un debe fundamental con recorrer el país. Y así lo hice. Salí de campaña creo que inmediatamente, porque tenía que ir a un reencuentro no solo de la fuerza política, sino hacerme conocer en el interior, partiendo de la base de que yo tenía una historia política bastante larga, casi 25 años en ámbitos parlamentarios de Montevideo, pero que en el interior aún no me conocían. Y me dediqué a eso y aún así hice casi 50 entrevistas en total a lo largo y ancho del país. Pero faltaron unas cuantas entrevistas en algunos medios y ese fue todo un tema de conversación y de discusión a propósito de su figura y su papel. Siempre falta, pero acá estoy subsanando la ausencia que tenía en uno de los espacios que más sigo hace muchos años ya. ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál fue el motivo de esa política de comunicación? Aquella frase suya vuelve a ponerse arriba de la mesa una opción entre oligarquía y pueblo, la que dijo el jueves 18 de julio en la Huella de Sereña en el plenario nacional donde fue proclamada. No hubo una decisión expresa de que yo no saliera a los medios y lo quiero dejar medianamente claro porque creo que ha dado como a diversas especulaciones. Ni me llamaron al silencio, ni soy una persona a la que dócilmente se le pueda llamar al silencio y realmente he hablado a lo largo y ancho del país participando en todos los actos en forma conjunta y dando notas. He estado de hecho en los 3 canales de televisión, por ejemplo, y dando notas en medios escritos y radiales. No hubo, y lo quiero despejar meridianamente, porque suelo ser tremendamente sincera, ninguna intencionalidad de que yo no saliera a los medios. De todos modos, cuando usted analiza a la distancia aquel discurso, su primer discurso, ¿qué dice? ¿Qué evaluación hace? ¿Fue una frase infeliz? ¿Fue un comienzo infeliz? Fue una frase que se tomó literalmente, que marcó los ejes para una discusión que en realidad está centrada en 2 proyectos de país que son sustancialmente contrapuestos, que es uno el que defienden los progresistas y otro el que está planteado hoy por la coalición de la oposición, y en esa dinámica hemos seguido trabajando. Tengo una trayectoria además política dentro de Asamblea Uruguay que despeja cualquier duda de pseudo radicalismos que no son mi estilo. Puedo ser sí muy fuerte en mis discursos, eso sí. Está bien, usted habla de 2 proyectos de país, pero una cosa es decir 2 proyectos de país y otra cosa es decir oligarquía y pueblo, ¿no? La literalidad de una frase a la que me remití mencionando al compañero general Levi Arceregni, creo que generó
más distorsiones que las esperadas. Pero está subsanada porque mi historia política y mi trayectoria se lo indica. De todos modos, para terminar con el tema, parece claro que no ha vuelto a usarla, que la quitó de su discurso. Mi discurso está incluido por la concepción y en la confrontación que tenemos hoy en dos proyectos que se le presentan ante la ciudadanía. Uno es el respaldado por los 15 años de gobierno del Frente Amplio y otro el que nos augura hoy la oposición. Pero no está usando esa frase. No, no es necesaria. Creo que la división entre estos dos proyectos de país permiten, además, la comunicación mucho más en directo y comprensible para las otras partes. En esta etapa de la campaña, la que está corriendo después de la primera vuelta, ustedes en el Frente Amplio apuestan a reconquistar el voto de quienes no acompañaron a esta fuerza política el 27 de octubre. Hablan de una campaña voto a voto, con recorridas por el interior, junto a referentes locales, bueno, también en Montevideo. Entonces, ¿usted a quién le está hablando? Usted en particular. En primer lugar, la reconquista de los votos de Montevideo parten de la base de que el Frente Amplio a 15 años de gobierno sigue siendo la fuerza política con mayor respaldo electoral. Ese 49%, 39, fracción, ratifican que tenemos un fuerte respaldo popular. ¿49? 40. 39, fracción, o para redondear 40, para que después no digan que usamos datos que no son los exactos. Pero ratifica en el escenario el Frente Amplio y el liderazgo de Daniel Martínez ha sido el que ha contado con el mayor respaldo. El salir a la conquista también tiene que ver con un escenario de los partidos políticos donde aparecen nuevos protagonistas y donde obviamente todos los partidos, los tradicionales y la izquierda, han perdido o han migrado votos hacia esta nueva representación política a través de Cabildo Abierto. Eso es un dato de la realidad que se ha venido analizando en estas mesas y en estas tertulias como parte de lo mismo. Es todo un hecho político, es toda una novedad muy fuerte en el tablero, una novedad, ¿no? Que además cambia, digamos, el escenario político, ¿no? La distribución de los votos, Y el Frente Amplio lo que sale hoy es a conquistar a los votos que nos han prestado históricamente otros sectores populares, conversando sobre lo que hemos construido en estos 15 años y cuáles son las propuestas para seguir adelante. Mi pregunta era a usted en particular, ¿cómo está enfocándose? La semana pasada, hablando en el programa Todo Pasa de Océano FM, usted dijo, personalmente voy a ir a los barrios donde votó bien Cabildo Abierto. Sí, voy a ir a los barrios más populares, que es parte de mi trabajo histórico, ¿no? Yo he trabajado muchísimo desde mi trabajo en la Junta Departamental con los sectores populares o los sectores más vulnerables, asentamientos y todo lo demás, y allí es donde voy a conversar, a escuchar qué es lo que la gente nos está cuestionando, reclamando, pero sobre todo, además de escuchar, hacer las propuestas. Soy una mujer que desarrolla mucho la política del hacer. Esto que Daniel habla de la sensibilidad, a mí me gusta mucho sentarme con la gente, tomar un mate y conversar con ella. Y a partir de ahí también esa traducción en las acciones políticas me parece que es relevante. Pero sí, entonces, ¿un foco suyo es Cabildo Abierto? ¿O quienes se acercaron a Cabildo Abierto? No, yo creo que estoy convencida y creo que la última encuesta, si bien es una foto, también lo dice, no hay una migración automática de quienes votaron una cosa en lo parlamentario y hoy definen entre los dos líderes que pueden llevar adelante el país en el próximo periodo. No hay cosas automáticas. No hay cosas automáticas. No es ni Cabildo, ni el Partido Colorado, ni el Partido Nacional. Es la ciudadanía toda. Creo en la independencia del voto, más en esta segunda vuelta donde se definen dos cosas nada más, ¿verdad? Pero a ver, si nos detenemos en particular en Cabildo Abierto, ese partido nuevo, logró atraer, digamos, un perfil bastante variado del electorado, desde sectores de derecha hasta personas que habían votado en el pasado del Frente Amplio a través de Mujica. Él mismo, Mujica, las tildó de abajo, gente de abajo. ¿Usted qué herramientas tiene para convencer a esas personas de que para la segunda vuelta deben cambiar? Insisto, me parece que llegar no voy a la casa de Cabildo Abierto, no veo la bandera y golpeo puerta a puerta, que es lo que estoy haciendo. Me parece que es literalmente hace eso. ¿Usted hace puerta a puerta? Sí. ¿Toca el timbre? Toca el timbre, golpeo las manos, me presento, les digo quién soy, quiero conversar con ellos, quiero saber si ya tienen una definición. Si me dicen que dudan, doy la posibilidad. No les pregunto a priori a quién votaron.
en realidad. Ujú. Y Bien. eso es lo que he venido haciendo en estos... Digo porque no busco las casas de Cabildo Está bien. Abierto. Pero si se encuentra con un votante de Cabildo Abierto, ¿qué le dice? Y ahí conversamos y ahí ellos también nos dicen cuáles son sus preocupaciones, por qué definieron esa opción o cualquier otra. En el barrio Capra me encontré y conocí personalmente a una de las que van a acompañar a Cabildo como diputada en este periodo, que fue bien interesante. Es una concejal, una persona que es muy respetada en el barrio. Estuvimos conversando sobre las cosas para hacer en el barrio en forma horizontal. Digo, no hay una postura absolutamente... Hay una postura de apertura, de escuchar las devoluciones. Porque aún sin reconquistar el voto, creo que lo primero que tenemos que hacer los políticos es saber qué es lo que nos cuestiona. ¿Y qué le cuestionan? A ver, ¿qué ha ido escuchando? Porque ustedes han dicho, hace falta asumir errores, Sí. hace falta profundizar en la autocrítica, plantearnos así, con esa apertura ante la gente. ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han dicho? En síntesis. Primero escucho. Las preocupaciones son variadas y depende también de la realidad, ¿no? Hay acentos en el interior que son relativamente distintos a los de Montevideo. Los que surgen, digamos, si hiciéramos una encuesta, hay preocupación con el tema de la seguridad, hay preocupación más que nada en el interior con el tema del empleo. Esas son como las preocupaciones, digamos, más relevantes. ¿Ah? ¿Y ustedes qué errores asumen, qué déficits asumen? Bueno, ahí nosotros planteamos y asumimos de que sí, efectivamente, cuando la gente nos habla de los temas de seguridad, son sobre la base de hechos concretos, que estamos haciendo una propuesta que tiene que ver con 12 puntos y una visión integral del tema de la seguridad, que aborda y recoge primero las experiencias que han dado resultado en el último periodo, que tienen que ver con la implementación de los programas PADO y los programas Mirador, que muchos de esos barrios hoy se ven con muy buenos ojos porque han tenido efectivamente resultado, que hay que seguir trabajando en incluir tecnología y medios que nos permitan hacer que la policía tenga todos los instrumentos necesarios, además de su formación y del nuevo equipamiento que hoy tienen, mucho más a su servicio las nuevas tecnologías. Y en esos barrios la gente ha vivido estas experiencias y tiene como resultado respuestas positivas. Pero a ver, para terminar con este punto en particular Sí. del programa y de las inquietudes de la población, Sí. ¿Cómo convence a ese uruguayo, a ese montevideano eventualmente, de que le dé una chance más al Frente Amplio, que ya lleva 15 años actuando, por ejemplo, en seguridad pública? Con ese ciudadano y ciudadana con la que hablamos, también hacemos un refresco de la memoria de lo que se ha construido en estos 15 años, ¿no? No, pero a ver, referido en particular a seguridad pública. Pero están asociados directamente. Porque mucha gente dice, ya está. ¿no? Porque frente a estuvieron una... en el gobierno 15 años, Bonomi cuántos años lleva y miren los resultados. Ese es un razonamiento. El problema que no se ve, el problema con la gente cuando conversamos es no ver el árbol, sino ver el bosque. Y hay una serie de desarrollos sustantivos que se han dado en el Uruguay, de la cual ellos son parte, y de esas cosas conversamos. Y nos comprometemos a dar un giro con el tema de la seguridad, con estas medidas que tienen una visión integral además, ¿no? Porque abordan el tema de la convivencia, de la reconstrucción de barrios. Los ejemplos de los Palomares han dado muy buenos resultados y hay que seguir en esa línea, sobre todo en los conos urbanos donde la delincuencia se ha instalado, y además agudizar y definir con muchísima claridad la represión en el tema de la delincuencia. Represión. Sí, la represión en el tema de la delincuencia. Interesante ese término, porque en la izquierda cuesta asumirlo, ¿no? Ha sido todo un problema de los últimos años. Uno lo asume, pero en primer lugar lo que aclaramos es que no es el gatillo fácil. Es la represión, pero a su vez una visión integral del tema de la delincuencia, porque el tema de la delincuencia ha afectado también zonas donde vive muchísima gente que nada tiene que ver. Y las intervenciones no pueden ser solo el combate a la delincuencia puntual, sino la intervención en ese barrio de políticas del Estado que en muchos casos abarcan del tema de la vivienda, el tema de la salud y el tema de la educación. Tienen que ser políticas transversales para decir que realmente erradicamos los temas de la delincuencia y sus afincamientos en determinadas zonas del país. Ya retomamos la entrevista con Graciela Villar, candidata a vicepresidente de la República, junto con Daniel Martínez. Vamos a profundizar en justamente qué tipo de campaña están haciendo, qué argumentos manejan. Por ahí venimos. En la entrevista central de En Perspectiva estamos hoy con Graciela Villar, que integró en su momento la Unión de Juventudes Comunistas
estuvo presa en años de la dictadura y luego se exilió en la República Argentina. Militó después en la Federación Uruguaya de la Salud y políticamente en el año 2000 recién se integró a Asamblea Uruguaya. O sea que tuvo un periodo sin actividad dentro de los sectores del frente, digamos. Sí. Fue edila departamental suplente de 2000 a 2015, asumió como edila titular en 2015 y presidió la Junta Departamental de Montevideo en 2017. A comienzos de 2019 abandonó Asamblea Uruguay para apoyar la precandidatura de Mario Vergara. Efectivamente. Y hoy entonces, si hay que ubicarla dentro del tablero del frente, ¿dónde Sigo está? siendo sereñista, estoy en el espacio construido con Mario Vergara y los grupos que nos sumamos a él, Fuerza Renovadora. Ese es mi espacio político formal, digamos, fuera de mi rol de vicepresidenta y compañera de Daniel Martínez en esta gesta. Y ha recompuesto su vínculo con Astori, porque cuando usted se fue de Asamblea Uruguay, cuando apoyó a Vergara, hubo roces, ¿no? Vi que el otro día, cuando se produjeron estas presentaciones de potenciales ministros, allí se saludaron los dos, en público. Sí, tengo un enorme respeto por Danilo Astori, creo que es un capital político para la izquierda uruguaya. Mi desvinculación con Asamblea Uruguay tenía que ver más con un proceso de renovación de liderazgos en el propio espacio sereñista, que por discrepancias de fondo desde el punto de vista político, y por supuesto estamos subsanados. El respeto es mutuo. Seguimos conversando con Graciela Villar y ahora volvemos sobre el tema de cómo hacer campaña, cómo hace campaña al frente de cara al balotaje. A nivel general, corríjame usted, el discurso viene por el lado de que hay que conservar los derechos logrados en estos 15 años de gobiernos de izquierda, ¿no? Desde la nueva generación de derechos, así llamada, hasta las conquistas salariales, por ejemplo. ¿Efectivamente ese es el centro? Desde mi discurso y la perspectiva de Daniel, creo que va mucho más allá de ello, ¿no? A ver. Hay una construcción de 15 años de un gobierno del frente que ha marcado un rumbo de crecimiento en el país, que ha posicionado a Uruguay en el mundo como una democracia realmente sólida y desde el punto de vista económico también, que es un mercado apetecible para las inversiones porque da garantías jurídicas y políticas al respecto. Es una construcción que se ha venido haciendo, un desacople en la región que hoy le permite que Uruguay no zozobre al impacto de lo que pasa en la región, si bien nos preocupa y esto puede tener una ascendencia, una apertura al mundo en más de 140 mercados que hoy son parte de este proceso al que apostamos de crecimiento. Es decir, Uruguay ha desarrollado, además de las políticas internas de un crecimiento con inclusión y distribución, una política de Estado que hoy posiciona a Uruguay, y muchos de los invitados internacionales que han venido a esta mesa lo reconocen, ¿no? El haber disminuido la brecha digital, el plan Ceibal, el plan Ibirapitá, la descentralización de la universidad, la creación de las universidades tecnológicas que generan que en el interior, por ejemplo en Durazno, esa UTEC sea catalogada de primer mundo por los laboratorios y los desarrollos que se están haciendo allí, de jóvenes del interior que muchas veces, y la mayoría de ellos, no hubieran tenido la posibilidad de trasladarse a Montevideo para hacer una tecnicatura terciaria de este nivel. Creo que Uruguay ha desarrollado una base muy importante que tiene que ver con poder seguir avanzando en ese rumbo, ¿no? De crecimiento con distribución, de formación y capacitación de la gente para un mundo que cada vez es más competitivo y desafiante. Ese es el planteo global. El planteo global es eso, la construcción de este país que además trajo como consecuencia de esto que decíamos, del desarrollo con ese crecimiento con inclusión, la posibilidad de incluir una agenda de derechos que hoy visibiliza a sectores de la población que han sido históricamente marginados y golpeados. Visibiliza además también un crecimiento real del salario de un 55%, porque la mejor política social que podemos desarrollar es el tema del trabajo. Los 300.000 puestos de trabajo que se generaron no son un cuento chino, son parte de una realidad, aún teniendo hoy la preocupación de tener un 9% de desocupación, que es algo que nos preocupa y nos ocupa. Pero en realidad tenemos síntomas muy claros de reconocimiento internacional de un país que está de pie de frente al futuro. Y esas bases han sido parte de un ahincado proceso del gobierno del Frente Amplio. Ahora, con todos los defectos y autocríticas que nos tenemos de hacer, con las cosas que no hemos llegado a hacer bien, con las cosas que nos tenemos que replantear y con una nueva generación de una agenda por problemas nuevos que han aparecido en la sociedad. Con respecto a los derechos, ustedes enfatizan que están en riesgo.
que si triunfa la calle Pou pueden perderse. ¿Por qué? A ver, hay una agenda de derechos que todo el espectro político, incluido a la oposición en esta asociación de hoy, se ha comprometido al mantenimiento de los mismos. Por eso, justamente, la nueva agenda de derechos general, la agenda. En el documento este que se presentó la semana pasada, Compromiso por el País, el de los 5 partidos de la oposición, se establece claramente que no se toca, ¿no? Mantener la legislación vigente. Eso me congratula, porque en realidad había habido discursos o opiniones que generaban muchas dudas sobre el respeto de esa agenda de derechos. Yo creo que el reconocimiento público le hace bien al sistema político en general y a la democracia. Sobre la discusión del entorno, de cómo vemos como una política distributiva de primera generación los consejos de salarios, ahí hay matices que han sido producto de los debates públicos que se han venido generando y las opiniones de algunos de los integrantes de la coalición, ¿verdad? El documento también enfatiza, los consejos de salarios se mantienen. Se van a ajustar o a haber cambios, pero se mantienen. La herramienta no se toca tampoco. Los contenidos de la declaración de este acuerdo todavía no están explicitados. Yo creo que cuando los tengamos vamos a dar opinión más seriamente. Lo que sí podemos decir a la población es cuál ha sido el criterio del desarrollo de los consejos de salario como instrumento de crecimiento del salario, como parte de una negociación colectiva que es garantista tanto para los empresarios como para los trabajadores, pero además porque ha dado la posibilidad de incluir en esos acuerdos no solamente los temas salariales, sino los que tienen que ver con la agenda de derechos, con el acoso laboral, el acoso sexual, con un montón de cuestiones que han mejorado la calidad y la convivencia en las instituciones y en las empresas donde los mismos se aplican. Es decir, los consejos de salario tienen un universo mayor, incluso aportes para instituciones educativas o aportes para alimentación o primas por transporte. Es decir, han tenido una globalidad. Esa es la concepción del Frente Amplio y lo que le ha puesto al servicio de los trabajadores, actuando como un Estado participante. Lo que está en el otro escenario por ahora tiene un gran signo de interrogación porque no hay mayor profundización en algunos datos, ¿no? Ahora, lo del signo de interrogación no es empezar a apelar ahí, como en tantos otros frentes, a los cucos. No, yo me baso en lo que nosotros hemos dado en este proceso, en lo que hemos peleado por tener y por lo que hemos construido. No puedo hablar por los demás. Cuando se habla de consejo de salario no se dice cuándo, se plantean modificaciones. Ahí hay una incertidumbre. Y no es un cuco. Después, también ustedes hablan de riesgos con las políticas sociales. Y si voy al documento Compromiso por el País, por ejemplo, en el capítulo referido al gasto público, se señala identificar y aprovechar oportunidades de ahorro en el gasto público sin afectar las prestaciones en el área social. Aspiramos a un Estado activo, no prescindente, en apoyo de los más vulnerables. Nosotros estamos de acuerdo con que el Estado no puede ser prescindente, el Estado tiene que participar y actuar con políticas públicas que cambien la realidad de la gente, es su obligación, pero del otro lado no sabemos cómo lo van a hacer. Hay un recorte que está planteado desde el discurso por lo menos, de por lo menos 1.000 millones de dólares, eso ha sido expresado formalmente. Nosotros queremos que se nos diga cómo y cuándo, es lo que tiene que decirle a la población. Para mí eso se manifiesta en el plano de las incertidumbres. Por último, y a propósito de la oposición, en las 3 cartas Un País, esas que han estado distribuyendo las redes frente amplistas, una de las frases, una de las advertencias es que un gobierno de la calle Pou tendrá impunidad asegurada para los violadores de los derechos humanos. Primera pregunta, ¿usted está manejando también este argumento? No, la carta Frente Amplista no es, la carta que se está manejando no es oficial del Frente Amplio. Yo no estoy hablando de ese tema, yo parto del compromiso que también hicieron los actores políticos de seguir avanzando en el tema de verdad y justicia y seguir avanzando en el tema de los derechos humanos. Ese compromiso fue público, sí. Nos reunimos todos con familiares, hicimos ese compromiso, no. Llama la atención que se señale esto porque no está claro de dónde sale lo de impunidad asegurada para violadores de los derechos humanos. Acá el compromiso de todo el espectro político uruguayo ha sido seguir avanzando. Es más, la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos tiene que ver con el tema de verdad y justicia, ¿no? Y seguir procesando eso, y el compromiso ha sido eso. Por lo menos el que yo he participado en estos eventos. Así que usted ese argumento no lo maneja. No corresponde. Seguimos con Graciela Villar. Volviendo a lo que es la propuesta, más allá de las advertencias o los signos de interrogación que ustedes plantean sobre lo que podría implicar un gobierno de la calle Pou, yendo a lo que proponen.
Hay un documento, un largo documento con bases programáticas que fue aprobado por el Congreso Nacional del Frente Amplio a fines del año pasado. Después de las elecciones internas, cuando Daniel Martínez se consagró como candidato presidencial, presentó algunos documentos breves con lineamientos concretos en economía y desarrollo, seguridad pública, educación, etcétera. Entonces, ahora, rumbo al balotaje, ¿hay un nuevo documento programático redactado de manera especial? No, hay énfasis programáticos que se toman del programa del Frente Amplio, pero en la propuesta de las medidas de gobierno se hacen énfasis en determinados aspectos. O sea, básicamente son los anuncios de Martínez previo al 27 de octubre, esos. Sí, se sigue trabajando en los ejes temáticos que se habían definido, que tienen que ver con las cuestiones de seguridad, que tienen que ver con los temas de educación, vivienda, desarrollo, todos los temas en realidad que van a ser a la gran política del gobierno y los énfasis que propone Daniel darle en esta etapa. ¿Pero se va a presentar un documento ordenado con todas esas propuestas? Sí, las propuestas Daniel las ha venido presentando. Exacto. Una a una se van a compendiar, pero han sido presentadas públicamente, cada una de ellas. Después, ustedes hablan de que el Frente Amplio ofrece certeza, estabilidad. ¿Ese sí es un argumento que usted maneja? Sí. Certeza y estabilidad. Es más, la presentación de una parte del equipo de gobierno que va a respaldar al compañero Daniel Martínez tiene que ver con eso. Garantía de certezas y de un rumbo que está definido hacia el crecimiento con inclusión. ¿Cómo se siente haciendo ese tipo de planteos? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque se parece a los argumentos de campaña del Partido Colorado cuando era desafiado por el Frente Amplio, por ejemplo, en las elecciones de 1994-1999. Creo que es distinto. El Uruguay de las certezas es lo que dijimos hoy, el crecimiento con inclusión, el reconocimiento internacional, su apertura al mundo, el desarrollo de la educación y su descentralización. Creo que el Uruguay hoy tiene muchas cosas para mostrar. Es un país que realmente no se ha rezagado ni en la región ni en el mundo. Somos bien vistos porque hemos trabajado en esa dirección. En el desarrollo de políticas y un Estado potente participando, pero también el sistema político nuestro, hoy, en esto que hablábamos hoy de lo que está pasando en la región, tiene doblemente la obligación de ser un sostén de la democracia. Y donde el respeto de los partidos y los actores políticos puedan seguir generando las gobernabilidades necesarias para seguir avanzando. Porque creo que eso es el diferencial que Uruguay puede mostrar hoy en una región tan convulsionada y adolorida. Entonces, generamos incertidumbres porque tenemos una visión distinta, porque está en debate también cuál es el rol del Estado. Cuando lo decimos correrlo de la negociación salarial, recortar el gasto del Estado y de qué estamos hablando, cuáles son las áreas más sensibles que deben ser profundizadas y avanzando. Es decir, tenemos incertidumbres, sinceramente. Se van a ir despejando con los días, está bien, pero las propuestas Daniel Martínez las ha puesto arriba de la mesa. Se podrá tener matices u opiniones, ¿verdad? Discrepar o tener visiones diferentes, que es legítimo, es parte del juego de la democracia. Pero sin lugar a dudas, el 24 se definen entre dos rumbos de país distintos, con acentos distintos, ¿no? Ahora, eso de la certeza, eso de la estabilidad, ¿cómo lo asegura el Frente Amplio si no va a tener mayoría propia en el Parlamento? El marco de la gobernabilidad es el desafío de los partidos que van a estar en el Parlamento. Y ahí es donde vamos a tratar de coordinar, de negociar y llegar a puntos que no pongan de rehén la posibilidad de que el país pueda seguir avanzando en líneas que serán acordadas y negociadas. Bueno, pero serán en bloque o serán individuales. Pero es el desafío que tenemos. Pero no se corre el riesgo, si Martínez es electo, de un gobierno trabado, de un gobierno bloqueado. Bueno, creo que el mensaje de lo que estamos viendo a nuestro alrededor es que los gobiernos trabados hacen víctima a los pueblos de sus ineficiencias. Y yo creo que si Uruguay hoy tiene que poner a prueba que realmente somos un ejemplo para el mundo, también va a ser el desafío de buscar los acuerdos y los consensos que nos permitan a nosotros que Uruguay no quede trabado. Pero eso entonces implica pasarle la pelota a la futura oposición, suponiendo que el Frente Amplio vuelva al gobierno, ¿no? Usted dice todo dependerá de cómo reaccionen el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Cabildo Abierto. ¿Es eso? Va a ser parte de la negociación que vamos a tener que hacer en forma colectiva. Porque ni las mayorías de una asociación, la llave de esas mayorías no las tiene el herrenismo. Eso es clarísimo. ¿Es verdad?
Y pensar en un escenario diferente, gobernar sin el 40% de la población representada por el Frente Amplio, lo más que se avance ahora, que estamos convencidos que vamos a seguir creciendo, es impensable. Los protagonistas del escenario que se avecina somos todos. Y por lo tanto, en un caso y en el otro. En un caso y en el otro. Por lo tanto, la responsabilidad del sistema político será de buscar los caminos de acuerdo que permitan que el Uruguay no se tranque, sino que avance. Ahora, buena parte de las políticas que procure llevar a cabo el Frente Amplio, si es de nuevo gobierno, esas políticas requerirán leyes. Sí. Y esas leyes no serán viables tal cual el Poder Ejecutivo las redacte. Por eso que mencionábamos recién, porque el Frente Amplio no va a contar con mayoría parlamentaria propia, apenas tiene 40% en el Parlamento. O sea, el Frente Amplio se va a ver obligado a negociar, como decíamos, con Blanco, Colorado, cabildantes, independientes, Peri. ¿A qué voy? A que el programa del Frente Amplio, estas bases que ustedes están ahora comunicando, ese programa no será realidad. No se va a poder ejecutar así. Va a haber que cambiarlo. La democracia lo que tiene son estos desafíos y nosotros estamos dispuestos a abordarlos. De la misma forma que hoy se quiere menoscabar las posibilidades de las mayorías parlamentarias, otros las reivindican en otro escenario hoy de ganador, de que eventualmente eso es una virtud. Entonces la democracia tiene esos juegos y a esos juegos nos vamos a tener que adecuar y lo único que nosotros tenemos que apostar es al diálogo y a buscar las negociaciones que le sirvan al país. Nadie va a salir puro de esta batalla. Lo que importa es la garantía del sistema democrático y dar señales claras a la población de que la política es el arte de la negociación, de la búsqueda de acuerdos. Y por eso apostamos a ella. Pero justamente si nos atendemos a esa, si nos atenemos y nos plantamos ante esa realpolitik, ahora en campaña lo máximo que ustedes pueden prometer es que van a llevar a cabo o que van a impulsar cierta orientación de las políticas. Cierta Vamos orientación. A mantener el rumbo. Cierta orientación. Pero no pueden prometer tal medida o tal otra, tal instrumento o tal otro, porque para buena parte de ellos requerirán votos de la oposición que les van a pedir cambios, ¿no? En primer lugar, vamos a mantener el rumbo que tiene que ver con el desarrollo de un país que siga creciendo, con las inversiones que además ya tenemos a la vuelta de la esquina y que van a ser de un impacto muy favorable para toda la población, y vamos a seguir avanzando en esa dirección. Claro, pero por ejemplo, para votar la ley de presupuesto, necesitan votos de la oposición, van a necesitar votos de la oposición. Exactamente, vamos a negociar con la oposición esa ley de presupuesto y vamos a tratar de mantener los acentos que a nosotros nos parece que son los relevantes, porque si Daniel es el presidente es porque tuvo el respaldo de la población para mantener el rumbo, y en ese escenario vamos a jugar. ¿Y cómo va a jugar usted? Y a mí me toca ese rol. Vamos a hablarlo. Me toca justamente ese. Vamos a charlar de eso enseguida. Voto a voto y con toda la dirigencia en la cancha. Toda la carne en el asador, ha dicho algún dirigente. Esa es la estrategia del Frente Amplio en estas 2 semanas, menos de 2 semanas que quedan antes del balotaje. En esas recorridas, en Montevideo y en el interior, está participando la candidata a vicepresidente de la República, Graciela Villar. ¿Por dónde vienen los planteos, los argumentos? Estamos conversando con ella hoy en la entrevista central. En caso de que gane la fórmula encabezada por Daniel Martínez, a usted le va a tocar conducir un Senado, en minoría además, ¿no? ¿Cómo se planta frente a esa responsabilidad que le tocaría? Bueno, es un gran desafío, es un escenario que también voy a inaugurar. No voy a ser, además de ser la primer fórmula paritaria, voy a tener que generar el desafío del diálogo y la construcción, en primer lugar sobre el respeto de las opiniones de todos y en segundo lugar la necesidad de trabajar con todos los que tienen representación política en ese Senado para poder avanzar y evitar que el Uruguay quede trancado o rezagado en la posibilidad de la resolución de los grandes temas, ¿no? Primera fórmula paritaria, dijo. Bueno, la otra también es paritaria, la de la primera fórmula. En realidad comparecemos 2 fórmulas por primera vez paritarias. Ajá. Tanto en el caso de Beatriz y Lacalle como en el caso mío y de Daniel. En ese escenario, usted tendría la responsabilidad de articular entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en minoría, la primera vez desde que el Frente Amplio gobierna, ¿no? Sí. Un cambio cultural gigante. Sí, sí.
Sí, es el desafío de la hora, diríamos, ¿no? Y bueno, y ahí es donde voy a poner toda mi capacidad de convencimiento, de diálogo, de buscar acuerdos y voy a ser la interlocutora en ese escenario con el Ejecutivo, ¿no? Con Daniel Martínez. Así que bueno, voy a poner mi mejor esfuerzo. Se ha remarcado desde que usted fue nombrada que tiene condiciones para ello. A ver, ¿cuáles? ¿Dónde están esos antecedentes suyos? Por ejemplo, en la Junta Departamental. Y es parte de mi historia. En la Junta Departamental, además de tener mayoría que la da cuando se gana la intendencia, hay una serie de acciones que debe y puede tomar el gobierno departamental que necesitan mayorías especiales. Yo he tenido muy buen relacionamiento con la bancada de la oposición. Hemos llegado a acuerdo, hemos hecho propuestas, he defendido incluso propuestas hechas por la oposición que mi bancada no estaba de acuerdo, porque creo que la visión del país la tenemos que ir amalgamando en un sistema democrático donde hay diversidad de opiniones. Me interesa eso que dijo ahora, ¿cómo fue que usted defendió en la Junta propuestas de la oposición? Sí, algunas propuestas que hicieron algún edil del Partido Nacional. He trabajado mucho con Viviano, que ahora a la postre va a ser uno de los diputados del Partido Nacional. Por ejemplo, ¿qué tema era ese? Trabajamos mucho la Defensoría del Vecino, trabajamos mucho el tema de los préstamos para el saneamiento en su fase 4 y 5. Con Viviano compartimos varias historias. ¿Y usted convenció a la bancada del Frente Amplio de que fuera por el lado que usted quería, con esas propuestas que venían de afuera? No, lo que estábamos hablando ahora era con relación a la compra de las luces LED, de una licitación que se dio donde hubo una propuesta de ampliación de esa licitación que la planteó un edil del Partido Nacional y a mí me pareció que era muy conveniente y acertada y sí la defendí y los compañeros entendieron las razones. Por ahí va su experiencia. Sí, ahora vamos a trabajar en grande. Es otra historia, ¿no? Vamos a trabajar en grande. Y por ejemplo va a tener que negociar porque si gana el Frente Amplio, mire cómo va a ser el Senado, ¿no? Con Sanguinetti, por ejemplo. La calle Pou, sí. Larrañaga, sí. Sanguinetti, sí. Talvi, sí. Manini, Ríos, sí. Esos van a ser colegas suyos en la Cámara. Sí, van a estar todos en el mismo baile que yo, ¿no? Con representación parlamentaria, con responsabilidad política frente a la ciudadanía y con necesidad de que el país siga avanzando. Sí, pero... Por lo tanto, creo que se van a encontrar los caminos del diálogo. Y bueno, es parte del juego democrático. En la campaña, el Frente Amplio ha tenido un tono combativo frente a la oposición. Usted lo sabe. Usted misma ha sido muy crítica, dejando de lado incluso aquel planteo inicial del que hablábamos hace un rato. Su discurso, el de Martínez, a cada rato van a la confrontación. De esa manera, ¿no están minando las posibilidades justamente de intercambio, de negociación, de diálogo? Bueno, yo creo que, como diría Tabaré Vázquez en otras épocas, en épocas electorales nadie se tira rosas. Es así. Se marcan posiciones. También todos sabemos que al día después de las elecciones, todos somos uruguayos y todos tenemos que recomponer y dar de nuevo. Sí, pero hay puentes que no se recomponen fácilmente, ¿no? Creo que acá no se ha roto ningún puente. La calle Pou ha dicho varias veces que a raíz de ese tono combativo, que no es de ahora estrictamente, sino que viene de antes, el Frente Amplio quedó aislado del resto del espectro político. Bueno, y señala eso, el Frente Amplio, si gana, va a estar aislado. Bueno, eso es una valoración. ¿En qué términos de aislamiento hablamos? Si el Frente Amplio tiene el respaldo popular para ganar el próximo gobierno, el aislado no es el Frente Amplio, tiene el respaldo popular. Que haya una situación parlamentaria diferente, ojo, manejémonos con respeto. Las urnas sirven para quienes tienen la mayoría parlamentaria, pero ratifican a quien va a ser el presidente de la República. Por lo tanto, me parece que tenemos que... la tonalidad de la campaña electoral nos pone en escenarios que a veces pueden aparecer mucho más enlodados de lo necesario. Al otro día, quien sea el presidente de la República, que en mi caso estoy convencida va a ser Daniel Martínez, es porque tuvo el respeto de la ciudadanía. Y este es un régimen presidencial.
Quien tenga la mayoría en el Parlamento tendrá el rol a jugar porque la población le dio la mayoría en el Parlamento. Por lo tanto, va a ser imprescindible, si creemos en la democracia, articular el respaldo popular para quien va a dirigir el rumbo del país y la obligación de los parlamentarios que tienen la mayoría parlamentaria. Y yo creo que ese desafío no es solamente para el Frente Amplio, es también para la asociación hoy que se llama Coalición. Es un desafío más que interesante, porque ahí vamos a ver bien en qué tipo de democracia es la que queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque el escenario puede plantear esta dicotomía y la legitimidad está de un lado y está del otro. Por lo tanto, pido respeto para un lado y para el otro. Sé que los discursos a veces tomados fuera de contexto o literalmente pueden aparecer más o menos combativos. Creo que la oposición no se ha ahorrado en epítetos, calificaciones y otras yerbas. Ahora, si porque un día nos levantamos mal y nos dijimos mal, nos dijimos algo que no nos gustó, sabiendo que tengo que negociar contigo, lo pongo como obstáculo para no hacerlo, me parece que sería un infantilismo de mi parte. Es más, el Parlamento en el Uruguay, que a veces tiene grandes debates en sala, nosotros sabemos que después hay relaciones humanas que trascienden eso y que son facilitadoras también de los acuerdos políticos. Para ir cerrando, hablemos de nombres, hablemos de hombres y de mujeres. Daniel Martínez, la semana pasada, se dedicó a presentar a figuras que serían ministros si él llegara una vez más al gobierno, si él fuera el próximo presidente de la República. Y ahí hubo una mezcla. Porque la primera conferencia de prensa apuntó a la renovación, los nombres que fueron citados, los nombres que los periodistas encontraron allí en la mesa, de algún modo eran coherentes con lo que Daniel Martínez había estado marcando desde el inicio de su candidatura. No digo nombres jóvenes estrictamente, pero sí nombres de las nuevas generaciones, de las generaciones de relevo. Ahora, en términos del Uruguay, jóvenes. Ahora, después al día siguiente... Bueno, y ahí estuvo, por ejemplo, Mario Vergara en Economía, Cristina Lustenberg en Desarrollo Social. Ahora, al día siguiente, Mujica, ministro de Ganadería, Astori, Cancillería. ¿Cómo fueron esas dos jugadas? No se entendieron. No se entendió. Pareció que la segunda era algo resuelto sobre la marcha y fruto de la necesidad de jugar todas las cartas. ¿Qué dice usted? Bueno, yo creo que la foto completa nos la tenemos que sacar para estar a tono, porque salieron dos fotos, sí, ¿verdad? Una con el equipo de renovación y la articulación entre la experiencia y el peso político de dos personas que han sido relevantes en el proceso de estos 15 años del Uruguay. Yo creo que ahí Daniel combina esos procesos de renovación que no son con parricidios, sino que son con incorporaciones de gente que realmente tiene muchísimo peso. Pero... ¿implicó cambiar el criterio? No, implicó combinar. Implicó pegarle un giro a la política que él había seguido, en la que no solamente iba por el lado de la renovación, sino que además quería marcar distancia de esos líderes que están en retirada, ¿no? De Vázquez, de Mujica, de Astori. Marcar distancia en el sentido de la toma de decisiones, pero no en cuanto a su participación. Daniel ha conversado permanentemente con todos ellos en todo este proceso, porque tienen un quantum de experiencia y de conocimiento que no es de despreciar. Es algo que uno quiere tener, como el Partido Colorado con un Sanguinetti. Es alguien que uno quiere tener en su lugar y impartiendo además directivas en algo del conocimiento del Estado que tiene y de lo que pueden aportar. ¿Usted se imagina a un contador, Danilo Astori, como canciller, con el reconocimiento internacional que tiene, con la convicción que tiene de la necesidad de seguir trabajando en la apertura al mundo del Uruguay? Es un impacto muy importante, es relevante para el Uruguay tener un canciller con esta dimensión, no solo por el conocimiento del Estado que tiene, sino por el reconocimiento personal que él tiene. Ahora, el propio Mujica dice que para ministro de Ganadería él no sabe si tiene fuerzas. Ahí estuvo un poco, forzada esa decisión. El Pepe va a poner todo a disposición para el gobierno del Frente Amplio y esto es un hecho más. El Pepe tiene experiencia, tiene un vínculo muy importante con el campo, con los pequeños productores, conoce el tema del agro y para nosotros es un aporte sustantivo. Él decidirá el tiempo que está, pero es un peso pesado y marca también nuevamente lo que hablábamos hoy. El Frente Amplio le marca el rumbo y las certezas al país de lo que piensa hacer en el próximo periodo. Y lo último,
en estas presentaciones, si sumamos a Gustavo Leal, que había sido presentado antes, han estado en juego 6 ministerios, ¿no? Sí. Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Economía y, con Mujica y Astor, el Ministerio de Ganadería y Cancillería. 6. El gabinete es más amplio. Sí, sí. Doble. 13. En el caso de que ustedes triunfen, ¿en ese gabinete hay espacio para figuras de la oposición? Lo digo teniendo en cuenta el discurso que usted formulaba recién, de que la oposición, esa oposición que quedaría, tendría mucha responsabilidad en la gobernabilidad, etcétera, ¿no? Será materia de discusión. Lo conversaremos con el compañero Daniel Martínez. Hoy no está en la agenda nuestra. Hoy no está. Hoy no está en la agenda nuestra. Porque se asegura en el entorno de Martínez que va a haber más nombres, que se va a presentar más nombres. Sí. Pero justamente lo que me interesa es saber si va a quedar margen para nombres que después puedan venir de la oposición o si ya se va a cubrir todo el gabinete con figuras frente amplistas. Hoy no es parte de la agenda, pero nada está cerrado. En política todo es posible. Graciela Villar, candidata a vicepresidente de la República en el Frente Amplio, le agradezco estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Fue un gusto por estar acá y voy a tratar de mandar un cuento para la tertulia los viernes. Quiero estar ahí. ¿Llega para este llamado? No llego para esto, no voy a poder. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Nos vemos.